si os parece, pues le damos paso a nuestra compañera María Mora, que nos habla desde Roma, ¿vale? Y que, pues nada, todo tuyo, María. Muchas gracias. Vale, pues nada, lo primero, buenos días a los compañeros y a las compañeras que nos estén escuchando. Y obviamente dar las gracias a los compañeros de la CGT que me dan esta oportunidad de poder compartir con vosotros un poquito lo que está pasando aquí y de confrontarnos entre nosotros, ¿no? Porque luego llego un poquito más tarde a ese tipo de reflexión que me gustaría hacer, pero está claro que aquí hay que empezar a saltar las fronteras de las empresas, a saltar las fronteras de los contratos, a saltar las fronteras para llegar a las de los países, ¿no? Y, hombre, yo no quiero sonar siempre muy vétero, muy viejo estilo, pero claro, yo creo que hoy más que nunca tenemos que empezar a movernos para reconstruir esa unidad de los trabajadores y las trabajadoras, que yo creo que es una de las cosas que este sistema ha puesto más en crisis en los últimos años. Yo no he preparado una cosa ahí como súper estructurada, quería hacer así un poquillo de reflexiones para contaros un poquito cómo están las cosas aquí. Y así que espero no perderme, no saltar mucho de palo en frasca, pero intento más o menos tener una línea. Y empiezo un poco pues por lo que estaba comentando Diego, ¿no? Sobre la reducción del horario de trabajo. No hago una cosa súper larga sobre la historia de esta reivindicación en Italia, pero obviamente es una cosa que no viene de ahora, no es una discusión que ha saltado en la mesa ahora, aunque sea ahora os contaré un poquito cuáles son las características de la discusión en este momento. Es una cosa que obviamente es una reivindicación de hace tantos años. Os cuento solo la anécdota, el momento en el que esta discusión tuvo seguramente una grande relevancia pública y en Italia en el 96 se formó un gobierno de coalición de diversas fuerzas de izquierda, ¿vale? En España es la primera vez que estamos viendo un gobierno de coalición, pero en Italia esto se estila mucho desde hace muchos años con cosas positivas y cosas negativas, obviamente. Negativas es que son gobiernos obviamente muy inestables. Y bueno, pues había este gobierno de coalición y una de las fuerzas que estaba dentro de esta coalición, que era el Partido de la Refundación Comunista, puso la cuestión de una ley para la reducción a 35 horas en esos años, ¿vale? Obviamente tenía la peculiaridad que era una reivindicación que venía de un partido político y en ese momento no venía, pero del movimiento sindical, ¿vale? Pero bueno, ahí estaba, o sea, quiero decir, se planteó hacer una ley, hubo muchas discusiones, al final esta ley no se hizo y el Partido de Refundación Comunista, por esto, esta fue la... Obviamente había muchos otros motivos en los que no entro, pero este fue el argumento por el cual el Partido de Refundación Comunista hizo caer el gobierno de coalición de izquierdas, ¿vale? Para decir que es una cuestión que se ha hablado, de la que se ha debatido y que ha entrado de lleno en la discusión política en Italia hace ya tantos años. El gobierno cayó en el 98, o sea, estoy hablando de una cosa del 98. Luego ha sido un tema que siempre ha estado ahí, pero más o menos, ¿no? Un poco subterráneo, luego sube, luego baja, luego sube, luego baja. En los últimos años, pero sí que es una de las reivindicaciones que están adquiriendo mayor fuerza al interno del movimiento sindical. Obviamente con las diferencias entre los diferentes sindicatos. Así que hay quien lo pone más fuerte dentro de los documentos congresuales, dentro de todas las contrataciones que hace, y hay quien dice, sí, vale, venga, estaría bien que habláramos también de eso. La diferencia en este periodo es que ha empezado a hablar de esto también el gobierno. Se está abriendo una discusión sobre la reducción del horario de trabajo, cosa que hasta hace, no mucho, o sea, hasta hace un año era una cosa que muchos de nosotros podíamos poner en los documentos congresuales, pero la gente un poco te miraba como si estuvieras de nuevo escribiendo el libro de los sueños y tal.
Y o sea, hace un año nadie se creía que esta discusión pudiera tener un alcance luego real o pudiera convertirse en una alternativa. Esto ahora está pasando porque está pasando también en Alemania, está pasando también en Francia. Entonces, obviamente es una gran oportunidad, yo creo, que se hable de este tema y que se empiece a considerar este tema como una posibilidad real de estructuración de nuestro trabajo. Obviamente, pero sí, lo hemos dicho antes, estamos todos de acuerdo, queremos una reducción de horario de trabajo, pero con igualdad de salario. Vale, esta diferencia, porque hay que ser muy concretos también, ¿vale? O sea, después de entrar en toda la parte de la que, porque esto lo ha explicado muy bien Diego, porque nosotros apoyamos esta medida de reducción del horario de trabajo. Después, pero cuando uno tiene que empezar a concretizarla, hay que empezar a pensar cómo se hace esta cosa. O sea, ¿cómo la hacemos? Esta diferencia, ¿quién la paga? ¿Vale? Yo digo, la primera cosa que digo es lo que creo yo personalmente, y es que esta diferencia la tenía que pagar la patronal, para mí, al 100%, ¿ok? Siempre por todo el razonamiento que hacía Diego de redistribución también, porque todos los datos que hemos visto en los últimos años, y en esto en Italia es igual, la pérdida de capacidad salarial de los trabajadores y trabajadoras en los últimos 20 años es enorme. En Italia, a diferencia de España, no hay un salario mínimo interprofesional. Los salarios están fijados completamente por los convenios de sector, ¿vale? Y lo que estamos viendo con los datos de los últimos 20 años es que los convenios de sector, muy a nuestro pesar, pero no son más autoridad salarial. No consiguen tener el paso con lo que el sistema capitalista está imponiendo afuera del sistema de los salarios. O sea que hay una pérdida de capacidad salarial enorme. Mientras estamos viendo en el otro lado que, pero los beneficios de la empresa y los beneficios de la patronal suben. No voy a entrar aquí en sistemas muy complicados porque de verdad a veces no lo son. O sea, los trabajadores y trabajadoras perdemos capacidad de salario, las empresas siguen aumentando sus beneficios. Así que por el principio de redistribución, perdonad que la hago muy básica, pero yo creo que al final tenemos que estar en conceptos muy claros, ¿vale? Que son muy complejos, pero tenemos que tener la capacidad también de explicarlos de manera que se puedan entender bien, porque a veces es verdad que son complejos, pero todo el razonamiento que está detrás yo creo que sigue una línea, ¿no?, que está bastante clara. Y entonces, por todos los motivos por los que explicaba Diego, la redistribución tiene que venir por la parte de los beneficios de la patronal, ¿vale? Entonces, yo creo personalmente que la diferencia, si lo queremos llamarla así, de lo que sería el salario actual con lo que sería la igualdad de salario con un horario reducido, tendría que estar pagada con esa parte de ahí. Pero esta es mi opinión personal. No es lo que se está discutiendo en este momento en Italia, ya os lo adelanto. Porque obviamente es verdad que se está hablando de esto, pero ahí las hipótesis sobre las que ahora están trabajando son, a ver, ¿por qué el gobierno se ha lanzado a hablar de esta reducción de horario de trabajo? No porque se haya levantado por la mañana y haya decidido que va finalmente a representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. No, no es esto, obviamente. Es porque uno de los fondos europeos que se están ahora poniendo sobre la mesa y sobre los que se está discutiendo, que es SURE, que va obviamente a sostener amortizadores sociales en los países, pues una de las cosas de las que habla es que este fondo SURE se puede utilizar también para reducir el horario de trabajo. Entonces, obviamente, esto hace que se levanten las antenitas de los gobiernos, ¿no? Y digan, bueno, pues se puede empezar a razonar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Está muy bien, viene el dinero de SURE, vienen los fondos de SURE, que podemos seguramente utilizar para tantas cosas interesantes, pero no es una medida estructural. O sea, SURE está ahora. Y luego, entonces, yo creo que cuando uno se plantea hacer una reforma estructural, tiene en el mismo tiempo que pensar
a cómo sostenerla también de manera estructural. O sea, no podemos pensar que vamos a reducir el horario de trabajo y pensamos a cómo pagarlo durante los 2 primeros años, porque no funciona. Obviamente, dentro de 2 años te vas a encontrar con muchos problemas. Entonces, este es el principal problema que yo veo de razonar, de cubrir esta diferencia con el fondo SURE. La otra posibilidad que se está estudiando en Italia es que, como os decía, todos los aumentos salariales están regulados por los convenios de sector, es intervenir sobre una cosa que en Italia gusta mucho. O sea, cuando hay que incentivar algo, hay que incentivar contratación nueva, hay que incentivar premios en las empresas. ¿Qué se hace? Se desfiscaliza, ¿vale? Entonces, lo que se está hablando es que se podría intentar desfiscalizar los aumentos de los convenios. Como se desfiscaliza cada vez que algún gobierno se le ocurre que quiere incentivar nueva contratación, la única manera que encuentran de hacerlo es decir, bueno, pues desfiscalizamos durante 2 años los nuevos contratos y así, obviamente, estimulamos. Esto, obviamente, no es más que drogar el mercado, eso está claro. O sea, no, es una droga. O sea, tú le metes ahí metadona que sigue sin ser una medida, obviamente, estructural. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que todas estas medidas van sobre la fiscalidad general. O sea, quiere decir, van otra vez a ser pagadas por los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas, ¿vale? Porque al final la mayor parte de los impuestos es ahí que sabemos que o sea, somos los que estamos más controlados, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que esta parte de discusión que se orienta a todas las medidas de desfiscalización tiene este gran problema, que es que al final lo vamos a pagar de todas maneras todos. Y yo creo que estas son medidas, la de la reducción del horario de trabajo, que no tendríamos que pagar nosotros, porque nosotros estamos ya pagando tanto. Obviamente no quiero ser muy retórica y no la hago muy larga sobre esta cosa. Estos son los problemas y los puntos críticos que yo creo que tiene la discusión en este momento en Italia. Habían dicho que, bueno, ya para mitad de octubre iban a empezar a proponer cosas, no se ha oído nada, no se oye nada. Esta es la discusión que está en el momento, no sé si se empezará a introducir algo ahora hacia la discusión de los presupuestos del Estado de final de año o, si no, con la emergencia, obviamente COVID, todo pasa un poquillo de largo. Para mí lo que está muy claro es que obviamente uno no puede pensar a medidas de este tipo, o sea, hay siempre que pensar de manera compleja, ¿no? O sea, todo está conectado. Tú no puedes hacer una medida de este tipo sin pensar, como decía Diego antes, a todo el sistema de la jubilación, sin pensar a todo el sistema de las políticas activas de trabajo que en Italia prácticamente no existen, sin pensar a todo el sistema de amortizadores sociales. Está claro que todo tiene que formar parte de una estrategia que obviamente por ahora no se ve. O sea, vamos, por ahora no se ve. Hace tantos años que no se ve. Hacemos como, o sea, se habla cada vez de pequeñas intervenciones, ¿no? Como un pequeño spot publicitario donde se lanza esto, se discute de esto, a lo mejor se hace una cosa pequeñita o parcial y todos tenemos que decir, bueno, pero al menos se ha hecho algo, o sea, estamos un poquito todos en esta fase así. Pero lo que estamos viendo es que la política no es capaz de pensar de manera estratégica, no es capaz de crear propuestas que pongan en sinergia todo lo que se tiene que mover para que estas cosas funcionen. Porque está claro que si tú intervienes solo sobre una, sí, igual estás poniendo una muleta, pero no, seguramente no conseguirás que luego todo vaya en la dirección en la que te has prefijado si tú no haces intervenciones mucho más complejas. Lo que sí se está haciendo a nivel, pero de empresa, ¿vale? Y de acuerdos dentro de las empresas. En Italia hay algunas experiencias de reducción de horario de trabajo.
Son casos muy concretos, obviamente, y son empresas pues, que tienen condiciones muy especiales. En Italia se está haciendo, hay ya ejemplos en la Lamborghini y en la Ducati, que además son de vuestros sectores. Pero claro, o sea, está claro, son empresas que tienen características muy concretas, es decir, tienen seguramente una gran capacidad económica, tienen también una imagen que, sobre todo la Lamborghini, de relaciones con los trabajadores y trabajadoras y de condiciones de trabajo que forma parte de su imagen como marca, si queremos llamarla. Y entonces son casos muy concretos, pero está claro que esto es algo que podemos y tenemos que hacer también como movimiento sindical. Allí en donde veamos que puede haber las condiciones de poner en pie una lucha que pueda llevar a experimentaciones de reducción de horario de trabajo, nosotros tenemos que ponerlos en marcha. Hay otras acciones, pero que todavía no han conseguido encontrar un acuerdo, pero porque obviamente a lo mejor están empezando en realidades que donde la empresa, o sea, la empresa no le encuentra ninguna conveniencia. Estos son realidades que están empezando a experimentarse, empezando por la lucha de los trabajadores y trabajadoras que están dentro de la empresa. Entonces, claro, hace falta más tiempo, ¿vale? Porque estas están empezando ahora, han empezado en los últimos meses. Hay reivindicaciones muy fuertes en empresas de vuestro sector siempre. Y que veremos, obviamente, dónde nos conducen. Pero yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Donde veamos que se pueden poner en marcha luchas o reivindicaciones fuertes desde abajo para intentar conseguir e introducir experimentaciones de este tipo, aunque sea empresa por empresa, no pensemos que es una cosa pequeña, porque en realidad el multiplicarse de las experiencias es lo que luego nos puede permitir como movimientos sindicales de llevarlo, ¿no?, a una conclusión que pueda haber, que luego pueda verse extendida a muchos más trabajadores, o al interno de un convenio, o al interno de cómo vayan las discusiones con el gobierno, o con las leyes, o con la parte normativa que se quiera crear. Pero seguramente tenemos que multiplicar las acciones en todas las empresas, porque es muy importante sumar experiencias de este tipo, ¿vale? O sea, sabemos que muchos cambios los hemos logrado y que muchas cosas las hemos logrado no porque venían desde arriba, no porque venían de la concertación, sino porque se han convertido en realidad en tantos lugares de trabajo. Y una vez que se convierten en realidad en tantos lugares de trabajo, es ahí donde el empuje desde abajo hacia arriba ha conseguido llevarnos a muchos de los cambios que ahora tenemos y a muchos de los logros que ahora tenemos. Porque seguramente, como decía Diego, yo no entro en el análisis del pasado porque creo que nos está muy claro a todos, pero si a alguien no le estaba claro, o sea, si a una parte, obviamente, del movimiento sindical hasta ahora no le estaba claro, creo que ahora le ha quedado clarísimo que no estamos en el periodo de la concertación, que no es la concertación la que en estos momentos puede ayudar al movimiento de los trabajadores y las trabajadoras a conseguir algo. No tenemos, además, ningún tipo, al menos en Italia, no ha quedado ningún partido, esta es siempre una opinión mía personal, no ha quedado ningún partido que esté dentro del Parlamento, ¿vale?, que represente a los trabajadores y trabajadoras. Nadie, no hay nadie. No tenemos ningún interlocutor, ¿vale? Porque obviamente nosotros tenemos la autonomía de ser organizaciones sindicales y esto está claro, para mí vale de la A a la Z. Luego, pero tenemos que tener nuestros interlocutores, obviamente, cada uno desde su propia autonomía y desde su propia identidad. Y en este momento nosotros al interno de la política italiana, de la que está dentro de lo que es el arco parlamentario, no hay ningún partido, ya más, ni siquiera entre los de izquierdas que están ahí dentro,
que represente a los trabajadores y las trabajadoras. Y esto, obviamente, hace la situación mucho más difícil. Tenemos en este momento en Italia una patronal muy agresiva, muy agresiva, con un nuevo presidente que ha entrado no hace tantos meses, pero que las primeras declaraciones con las que nos ha deleitado a todos y a todas van completamente en una dirección completamente opuesta a lo que estamos hablando nosotros ahora, lanzándose en reflexiones que van incluso hacia una línea que ellos promueven, que es de llegar a desvincular el horario de trabajo del salario. O sea, lo que estamos hablando no es ni siquiera de intentar reducir el horario, no. El horario de trabajo no existe, ¿vale? Esto es lo que nos está diciendo la patronal en este momento en Italia. Basta estas cosas viejas del horario de trabajo, 8 horas, 6 horas, ¿no? ¿Pero qué es? Esto es otra película, hay que desestructurar todo esto, la empresa ya se la ve con el trabajador, se organizan por objetivos y esta cosa del horario de trabajo es un concepto viejo, anacronístico. O sea, nosotros en este momento tenemos una patronal de este tipo. Así que yo creo que más que nunca todos están entendiendo que seguramente no es el momento de la concertación y que si a alguien la concertación le gustaba tanto en otros momentos históricos, pues ahora, pues también un poco porque te lo están diciendo ellos, ¿eh? O sea, quiero decir, también un poco porque te han dado una bofetada y entonces te has tenido un poquito que despertar, pero ya las duras, pues mira, está bien. Lo importante es que lleguemos más o menos todos al mismo punto. Así que esta es la situación que está ahora. Como decía Diego, obviamente esto se viene a mezclar con toda la discusión que hay en este momento que ha habido. Es verdad, aquí también un poco con el COVID se ha parado, pero hemos estado los 2-3 últimos años que no hablábamos que de industria 4.0, digitalización, automación y también allí, o sea, también en este caso, claro, te mueves entre, y no hablo solo de la patronal, entre quién te hace análisis en cualquier campo, ¿vale? Científico, intelectual, sindical, político, patronal, lo que sea. Que esta es una cosa maravillosa, que obviamente sé que sí, vale, alguien puede perder su trabajo, pero es que se creará tanto trabajo en otros sectores donde será además fantástico trabajar, porque serán sectores bellísimos, estimulantes, tal, no sé qué. O sea, ¿quién nos cuenta esta fábula de que todo va a salir bien, ¿no? Y por otro lado están pues los trágicos. Esto es un desastre, vamos a perder 10 millones de puestos de trabajo, de esta no se sale, es el final del trabajo y tal. Y claro, yo creo que aquí también, además del análisis que hagamos, pero hay que entrar un poquito en el campo del concreto, ¿no? Y pensar a ver qué vamos a hacer nosotros, porque está claro que ni va a ser la cosa maravillosa que nos ponen unos y está claro que, pero nosotros no podemos tampoco permitir que sea la cosa trágica que nos ponen otros. O sea, no es que nosotros podemos asistir pasivamente a una tragedia anunciada. O sea, que sí, a mí el análisis de los puntos críticos y de los puntos de caída trágicos que esto pueda tener en términos sobre todo de pérdida de ocupación, me sirven, pero me sirven sobre todo para ponerme a trabajar, para ver cómo se puede intervenir y cómo se puede actuar. Porque esto no va en un sentido ni en otro completamente solo, ¿vale? O sea, no es que hay un destino marcado sobre el cual no podemos hacer nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguramente también nosotros como movimientos sindicales adquirir más competencias, ¿no? Adquirir más conocimiento sobre todo lo que está pasando. Así que yo creo que nosotros tenemos que sí actuar, pero tenemos también que estudiar mucho. O sea, yo, perdonad también si la hago otra vez un poco básica, pero yo creo que tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar, porque nos encontramos en un momento histórico en el cual
todos, sobre todo los que hacemos sindicato en las empresas y siguiendo las empresas, estamos ahí todo el día corriendo a meter parches por un lado, por otro, ¿no? Corriendo a intentar parar todas las desgracias que se nos caen encima y nos perdemos un poquito también esa parte que era muy importante de todo el movimiento de los trabajadores y trabajadoras, que era el momento de reflexión, que era el momento de relacionarse unos con otros, que era el momento de razonar, que era el momento de... O sea, yo creo que tenemos que cuidar mucho esa parte también, ¿vale? Y para eso, pero tenemos también que adquirir nuevos conocimientos, porque también nosotros conocemos una realidad que es esta y yo creo que tenemos que estar dentro de lo que se está cambiando. O sea, hago un ejemplo también con lo que decía Diego, o sea, son cosas muy, muy concretas. Cuando se introduce la digitalización dentro de un puesto de trabajo, dentro de una empresa, o la automación o la robotización, ¿vale? Nosotros tenemos que pensar que también todos los ritmos, ¿vale? Y que lo que quiero decir es todos los algoritmos que están detrás de cómo funcionan esas máquinas, con qué tiempos funcionan esas máquinas y en qué modo funcionan esas máquinas, pues todos esos algoritmos, como pasa con todo, no son neutros, o sea, no son neutrales, ¿vale? Hay alguien que los programa, alguien que los piensa y que los piensa con un objetivo. Y es ahí donde tenemos que entrar nosotros. No es que tenemos que volvernos súper programadores, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que no son neutrales, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que es entrar, o sea, forzar, porque obviamente a nadie, a ninguna empresa le gustará que yo me siento ahí en la mesa y le digo que quiero entrar en el razonamiento que está detrás de cómo vienen estructurados todos los ritmos que imponen las nuevas máquinas, ¿vale? Está claro que no me va a decir, sí, hombre, bienvenida, estoy encantada de hablar contigo, ¿vale? Tenemos que forzar entrar en esa discusión. Tenemos que forzar entrar cada vez más en las discusiones sobre la organización del trabajo, porque o estamos ahí dentro o nos quedan los reflejos, ¿vale? Y sobre los reflejos podemos gestionar bien poco. Podemos poner parches, que está muy bien, ¿eh? Yo pongo muchos parches, todos los que haga falta, pero está claro que no ese es el objetivo principal, ¿no? O sea, no es ahí donde nos gustaría llegar a nosotros. Entonces, yo creo pues, que este es uno de los grandes desafíos que tenemos y yo creo pues, que eso, que tenemos que empezar a entrar a cómo se razona esta cosa. O sea, no es una cosa nueva. Yo me acuerdo cuando hace, pues ya bastantes años, ahora 10 años al menos, cuando Fiat decidió cambiar todo el sistema. Para hacerlo se salió del convenio del sector, ¿vale? Porque así nadie le tocaba las narices. Y gran parte de lo que hizo, obviamente, era una reprogramación y era toda una reorganización. O sea, la reprogramación llevaba a cambiar todos los ritmos de trabajo y toda la organización de trabajo. Y es ahí donde poco a poco ha habido que entrar también desde, seguramente sobre las cargas de trabajo, pero también desde un punto de salud y seguridad laboral, ¿no? Que es fundamental. Porque obviamente los ritmos que se aumentan, como decía Diego, tú llegas a que después de 10 años, a lo mejor eso en un primer momento no es visible, pero después de 10 años tienes a la gente rota. Entonces yo creo que tenemos que entrar en todos estos mecanismos. Es verdad que esta discusión se ha parado. Lo que no se ha parado es lo que está pasando. O sea, quiero decir, yo creo que la cosa subdola de esto es que en las discusiones que hemos hecho, en las que estamos dentro en estos 2 últimos años, de las que hablaba también Diego, es que es como si esto fuera a pasar de un día para otro, ¿no? O sea, de repente el lunes por la mañana nos levantamos y está aquí la industria 4.0 y está aquí la digitalización. Claro, esto no es así. Ahora la discusión ha ido un poquito hacia abajo, se ha un poco escondido, pero esto no quiere decir que no esté pasando. O sea, yo lo veo en sectores en los que trabajo yo, que son las lavanderías industriales, donde estamos asistiendo a un nivel de mecanización muy, muy alto.
Pero claro, no es que de repente la lavandería, que es una verdadera industria, o sea, es una verdadera industria, de repente cierre y abra después de 2 meses toda automatizada. No, no funciona así. O sea, lo que estamos viendo es que un día llega una máquina, otro día llega otra máquina, ¿vale? Y entonces, no es que de repente se pierden 60 puestos de trabajo, ¿vale? Es que de repente me dicen que, pues que sobran 2, ¿vale? Y dentro de 2 años, pues a lo mejor son otros 3, ¿vale? Otros 5. O sea, no. Y entonces hay que ir, hay que estar dentro, por eso digo yo que hay que estar dentro desde el principio y constantemente, porque está claro que intentar reconducir los del análisis trágico hacia los del mundo de las maravillas está en que nosotros podamos anticipar lo que está pasando. O sea, entrar en lo que está pasando. Pretender de la empresa la información sobre cuáles son las decisiones de automación que están tomando. Y no la quiero o sea, yo no quiero que me digas el mes que viene voy a comprar una máquina, porque o sea, me interesa muy relativamente. Yo quiero saber qué está pasando, yo quiero entrar en todo. Yo quiero saber todo el proceso, porque quiero saber que dentro de 2 meses esta máquina va a sustituir a estas 2 personas. Y entonces yo 2 meses antes empiezo ya a pensar, ¿vale? ¿Qué pueden hacer estos 2 trabajadores? Y ahí entrar, sí, en estos discursos tan bonitos, que pueden ser reales, de la formación a lo largo de toda la vida del trabajador, ¿no? Pero yo tengo que empezar antes, no puedo empezar el día que llega la máquina. No puedo despertarme cuando ya han salido 30 personas de la empresa. Entonces, yo creo que tenemos que estar dentro de este proceso. Es un momento muy difícil, pero al final, quiero decir, pues también los que tienen muchos más años que yo me dicen, pero hija mía, ¿cuál no ha sido un momento difícil? Aquí difíciles son todos, es verdad. Pero es verdad que es un momento muy complicado, por eso yo creo que nosotros tenemos que ser cada vez más competentes y cada vez tenemos que formarnos nosotros también, ¿vale? Pero formarnos dentro del movimiento sindical. Yo no quiero ir a la universidad a pillarme un máster, a mí esto no me sirve. Yo creo que tienen que ser las organizaciones sindicales, el movimiento sindical, el que descubra también esa formación que acompañaba a los trabajadores y a los sindicalistas y a las sindicalistas durante toda su carrera, ¿no? Y que no, pues ya ahora no sé cómo será en España, pero aquí en Italia se ha perdido. O sea, yo cuando hablo con los compañeros y las compañeras que estaban dentro de la organización hace 20 años, 30 años y me hablan de las escuelas de formación sindical, o sea, yo lloro, os lo digo de verdad. Lloro porque nosotros esto no lo tenemos. Y yo creo que para eso, o sea, es una parte que tenemos que recuperar, porque o estamos dentro o seguramente estamos en una época en la que sí, yo igual puedo hablar muy bien, puedo usar términos, ¿no?, políticamente fantásticos, puedo tener un discurso que tal. Esto no basta. En el 2020 no basta, ¿vale? Hay que estar dentro también técnicamente y hay que estar dentro también de todos los procesos, ¿vale? Y con competencia. Yo creo que este es uno de los desafíos que seguramente tenemos. Yo quería pasar a hacer otro ejemplo, porque Diego también ha hablado obviamente de todos los desafíos que tenemos respecto al medio ambiente, respecto a, ¿no?, a las transiciones justas y a todo lo que estamos viviendo. Que es verdad que esto también con el COVID parece que nos hemos olvidado. O sea, hace 6 meses estaba Greta y ahora tenemos kilos de mascarillas para hacer el ejemplo más, ¿no?, más fácil. Pero, o sea, como decía antes, yo creo que tenemos que razonar de manera compleja porque todas las cosas están seguramente conectadas. Entonces, todo lo que es reducción de horario de trabajo, todo lo que es control de toda la digitalización, de todo lo que pueda suceder y tal.
está todo relacionado, obviamente, con el tipo de sistema que nosotros querríamos, el tipo de sistema hacia el que nosotros queremos movernos, ¿vale? Y esto, obviamente, ve tantas conexiones, como decía antes, con tantos aspectos que estamos viviendo. O sea, estamos hablando mucho de transición energética, ¿vale? Aunque obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático no es que las podamos reducir tampoco a la transición energética, pero es seguramente una de las cuestiones centrales porque, claro, ahí tú estás diciendo tenemos que cambiar de paradigma energético, ¿vale? Esto está muy bien en los discursos, está muy bien tal, y tenemos que hacerlo, ¿vale? Ahora se ha entendido que esto hay que hacerlo sí o sí. Creo que esto también ahora ya lo han entendido todos, por fin. Pero ¿cómo se hace y a qué ritmo se hace? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Porque esto es como la digitalización o como la automación, ¿vale? Pueden decir, ay, qué bonito, ahora todo se reconvierte, es todo tal, no sé qué, y están los que dicen, esto va a ser un desastre, pérdida de puestos de trabajo. Pues ahí también, obviamente son verdad las dos cosas. Hago el ejemplo, por ejemplo, de donde esta cosa se ve directamente, ¿no? Y es la reconversión de las centrales. Pues tú dices, tenemos que salir del carbón, tenemos que ir hacia otras fuentes, esto nos lo dicen todos, nos lo decimos incluso nosotros solos con los planes nacionales, ¿no? Con los PNIEC. Pero ahí también, o sea, la discusión que nosotros estamos viendo es que no se entra en la complejidad de lo que esto requiere, ¿vale? Porque no se consigue razonar en términos de territorio, que es como yo creo que habría que razonar cuando hablamos de estas cuestiones, ¿vale? O sea, hago el ejemplo de las centrales porque para mí es muy claro, estás hablando de una cosa física, ¿vale? No estamos hablando de cosas de redes o de, ¿no? De cosas que no se ven, pero de cosas físicas que están dentro de territorios que obviamente por las características de estas centrales, territorios que se han desarrollado en torno a estas centrales, ¿vale? Y en las que están sí los trabajadores directos de la central, pero están luego toda una serie de territorios, de actividades, de empresas, de puertos, de tantas cosas que están estrechamente conectadas con las centrales, ¿vale? La política va con retraso, porque las empresas ya se están empezando a organizar, y las empresas ya han entendido que del carbón tienen que salir. Y el gobierno, al menos aquí en Italia, están como muy convencidos que la alternativa a esto es el gas. O sea, cuando presentan todos los planes y todas las estrategias, yo le pondría ahí el subtítulo a todo gas, que reasume un poquito toda la idea que está detrás, presentada obviamente con muchos números, todo muy complejo y tal, no sé qué. Pero está claro que se elige esta línea. Ahora, yo no voy a entrar si el gas es la solución o no es la solución porque no quiero entrar en cosas súper técnicas, ¿vale? Pero pongo el ejemplo de las centrales y de todo el territorio que está en torno, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una estructura económica y laboral en un territorio que está enganchada a esa central, porque están los trabajadores de la empresa madre, pero luego están todos los trabajadores del sector del metal mecánico que hacen la manutención a la central y que son contratas, ¿vale? Están, bueno, pues todas las contratas, todas las empresas que han nacido y crecido en ese territorio y que son subcontratas de la central directamente. Pero luego, claro, están también todas las empresas que venden o que dan suministros a la central de diverso tipo y que están también en el territorio. Y luego está la población en la que estos años, o sea, en dirección contraria, en la mayor parte de los territorios donde están estas centrales, se han creado movimientos contra la central, ¿vale? Porque obviamente el carbón tiene las consecuencias de salud que conocemos, pero las tiene sobre todo en el territorio que está en torno a estas centrales, ¿vale?
Entonces, yo creo que si uno tiene que empezar a hablar de transición energética, por eso digo, yo no entraré en el técnico de solar, eólico, gas ni nada, sino de cómo socialmente y desde el punto de vista laboral uno tendría que afrontar estas cuestiones. Y es la de empezar por el territorio, ¿ok? Eso quiere decir, habría que empezar involucrando todos los actores del territorio en el cambio que ese territorio tiene que hacer, que sí puede formar parte de la transición energética nacional, pero es seguramente una transición para ese territorio. Y hay que empezar desde abajo, o sea, ahí vuelvo, al empezar desde abajo hacia arriba. Entonces, hago el ejemplo, o sea, he hecho antes el ejemplo de que aquí en Italia se piensa que la solución es el gas, pero en los territorios donde están las centrales de carbón y se habla del gas, la población, el gas no lo quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la enésima elección en contra de un territorio. Y ahí llego también, porque estamos en una conversación dentro de lo que es el activismo sindical, y que yo diga que hay que empezar por el territorio no quiere decir que nosotros no tenga nada que ver con nosotros, porque no es así, porque yo creo que también como movimientos sindicales, otro de los desafíos que tenemos en este momento es el de, sobre todo porque somos movimientos sindicales que tenemos identidades que no están en yo soy el movimiento sindical de mi puesto de trabajo, sino que tenemos una perspectiva orgánica respecto a toda la sociedad y a toda la política, ¿vale? O sea, yo no me intereso solo de lo que pasa en un puesto de trabajo, pero si se habla de derechos sociales, si se habla de etcétera, 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 yo estoy dentro, ¿vale? De esa discusión. Entonces, yo creo que parte de nuestro desafío también es ese, porque está claro que, para hablar del ejemplo concreto que yo estaba haciendo, nuestro problema principal no va a estar en los trabajadores directos de esa central, ¿vale? Que son trabajadores directos de una grande compañía y que seguramente serán los últimos a tener un problema incluso de ocupación, ¿vale? Nuestro problema está en todas las subcontratas y nuestro problema está en el cuidado de ese territorio, en el cuidado de la transición de ese territorio. Entonces, yo creo, ¿cuál es también nuestro desafío? El empezar a construir alianzas con todo otro tipo de movimientos sociales, de asociaciones, vale, cada uno desde su propia autonomía. Yo no me voy a convertir en lo que es una asociación y la asociación se tiene que convertir en lo que es un sindicato, eso está claro. Cada uno desde su propia identidad y cada uno desde su propia autonomía, pero tenemos que empezar una construcción de alianzas con todo lo que se mueve fuera de nosotros, porque yo creo que tenemos que ser en esto también un poquito realistas y también entender nosotros en qué época nos estamos moviendo, ¿vale? A mí me gustaría que fuera de otra manera, me gustaría que fuera como en los años 70, que todo el mundo estaba súper politizado, que el primer día que entraba en el puesto de trabajo decía, ¿dónde está el sindicato que me voy a escribir? Vale, no es así, esto está claro. Y nosotros no representamos más a nuestro interno, al menos directamente, ¿vale? Toda una parte que se mueve fuera de nosotros. Y como creo que nosotros tenemos la ambición, ¿no?, de tener una visión compleja y de poder representar intereses complejos de todos, yo creo que tenemos que empezar a hablar y a construir alianzas con tantas cosas que se mueven fuera de nosotros. Vale, esto no es fácil. Nosotros, o sea, a ver, yo vengo del mundo de la inmigración y en el mundo de la inmigración esto viene bastante natural, ¿vale? Porque estamos todos pillando bofetadas por todos lados todo el día y viene muy natural hacer alianzas con asociaciones, con movimientos, y te puedes encontrar, pues eso, redes que tienen desde la asociación de la iglesia hasta el centro social ocupado, hasta el sindicato, hasta tal. Y yo he vivido dentro de esas experiencias mucho tiempo, ¿no? Y son muy difíciles,
porque cada uno tenemos nuestra cabeza, porque cada uno tenemos nuestra manera de actuar, pero cuando consigues llevarlas adelante es la estrategia que puede llegar a cambiar las relaciones de poder. O sea, es un tipo de alianza construida desde abajo que cuando se solidifica y cuando está claro, te tienes que mover por objetivos bastante concretos, ¿vale? Para intentar encontrar las convergencias. Pero cuando se encuentran o sea, de todas maneras, es una manera de verdad de darle la vuelta a las relaciones de poder, sobre todo con las instituciones, cuando hablo obviamente de las cuestiones de inmigración. Pero yo creo que es un tipo de experimentación que tendríamos que extender a otros campos de nuestra actividad sindical. Y con esto me conecto a la última parte a donde quería llegar. No sé cuánto tiempo llevo hablando, espero no ser muy pesada. No te preocupes, María. Y que son otros de los desafíos que yo creo que tenemos delante en este momento. Y va un poquito en la misma dirección, ¿vale? Y también en las cosas que yo también lo he encontrado en las cosas que decía Diego, ¿no? Porque está claro que cuando empezaron a hablar de flexibilidad, claro, aquí también nos entraron con esta cosa de la flexibilidad, tal, no sé qué. Obviamente lo único que se ha transformado es en que tengamos 40 tipos de contratos distintos, que tengamos gente que en el mismo lugar de trabajo, que haciendo las mismas cosas, tiene contratos diferentes y tiene condiciones de trabajo diferentes. Entonces, lo que ha llevado obviamente es a una precariedad generalizada. Yo creo que, o al menos aquí en Italia es así, toda la parte de las subcontrataciones es, junto a la de toda esta aparición de nuevos tipos de contrato, pero la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación es lo que en este momento se ha convertido en el agujero negro de los trabajadores y las trabajadoras, que cada vez que, y si tienen suerte de pasar de una subcontrata a otra, cuando cambian, se ven reducido el salario, se ven reducidas las horas de trabajo, y esto es un sinfín, o sea, cada subcontrata que cambia le vienen recortados derechos, le vienen recortados salarios y le viene recortado horario de trabajo. Se ha convertido en el agujero negro de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que ahí es uno de los puntos donde tenemos que encender el foco de nuestra acción. Y a ver, quiero decir, porque esto es así para los trabajadores y las trabajadoras. En el sistema complejo de la sociedad es el agujero negro de la corrupción. O sea, quiero decir, siempre de dinero de todos y todas. Y en el caso italiano es el agujero negro de la criminalidad organizada, ¿vale? Tenemos subcontratas y subcontratas donde obviamente el infiltrarse de la criminalidad organizada, de que esto parece de película pero no es así, de mafia, de camorra, de 'ndrangheta, es obviamente donde encuentran el terreno más fértil para limpiar su dinero. Y para, obviamente, entrar en los mecanismos de corrupción política y de infiltración también del sistema político e institucional. ¿Cómo podemos hacer esto? Seguramente intentando cambiar todo lo que regula la subcontratación. Y seguramente, o sea, no sé cómo está en España, pero aquí en Italia seguramente una de las batallas que estamos intentando conducir con más fuerza, ¿vale? La regulación normativa de la subcontratación. Pero, y sobre todo para los que forman parte de grandes empresas, porque si no, claro, estamos los que representamos a los trabajadores de las subcontratas, ¿no? Como es mi caso, por ejemplo. Que claro, estás ahí siempre intentando, ¿no? Sí, tú haces tu batalla, rascas, tal, no sé qué. Pero dentro de nuestras federaciones, sí, tenemos seguramente los trabajadores de las subcontratas, pero seguramente también nosotros somos interlocutores de grandes empresas que son grandes centrales de subcontratación, ¿vale? Y es ahí donde tenemos que cambiar nuestro mecanismo. O sea, quiere decir que
cuando nosotros somos representantes sindicales o somos trabajadores o trabajadoras de una gran empresa que tiene tantas empresas subcontratadas, nosotros tenemos que poner el ojo también ahí. Cada vez que hay un cambio de subcontratación, cada vez que hay algo, o sea, tenemos que estar también nosotros crear redes con los trabajadores que están dentro de las empresas subcontratadas en nuestras empresas. Cosa que a veces es difícil porque nosotros también todos estamos organizados en federaciones de sector, ¿vale? Y a lo mejor el trabajador del comedor de la empresa resulta que es de otra federación, ¿vale? Pues ahí también tenemos que romper nosotros también muchas de nuestras maneras de razonar y muchos de nuestros modos de trabajar en los que cada uno, ¿no? A veces tenemos nuestros jardines. Yo, perdonad que soy muy cruda, pero me gusta también hablar de las criticidades que tenemos nosotros, ¿vale? Porque yo creo que eso nos ayuda también a mejorar nuestra acción. Y entonces, pues eso, intentar tener siempre el ojo también sobre las condiciones de todos los trabajadores que están en esa empresa, ¿vale? Y que la lucha cuando hay un cambio de contrata porque a lo mejor las cosas no están yendo, debe ser la lucha de los trabajadores de la empresa grande, ¿vale? Porque, y yo ahora, perdona si soy también muy básica, pero está claro que nuestro poder contractual, si somos, ¿no?, la organización que se confronta. Live streaming is on. Perfecto, por lo menos nos enteramos de que para. Claro, parece que hemos vuelto. Bueno, pues sí. Yo voy a ir concluyendo ya que me ha dicho el sistema, ya yo creo que esto me lo tomo como una amenaza. Y, no, pero solo para explicar eso, o sea, que yo creo que tenemos que intentar, es un poco lo que decía justo al principio cuando empecé a hablar, ¿no? Que yo creo que tenemos que concentrarnos mucho en intentar reconstruir la unidad entre los trabajadores y las trabajadoras, porque este sistema lo que ha producido es la división con seguramente una cultura individualista, una cultura, ¿no? O sea, creo que más o menos todas las personas que estamos aquí no nos voy a soltar el rollo sobre eso porque creo que compartimos todos la misma visión. Pero seguramente es un sistema que nos ha llevado a dividirnos, ¿vale? Y yo creo que una buena manera de empezar a trabajar, o sea, de seguir trabajando, porque nosotros nunca hemos parado de trabajar por la unión de todos los trabajadores y las trabajadoras, con más o menos suerte, pero obvio que siempre lo hemos hecho, pero yo creo que ahora tenemos que poner aún más esfuerzo en unir las luchas, en unir todas estas luchas que sí que hay, porque el movimiento de los trabajadores y trabajadoras no está parado. O sea, hacemos tanto. O sea, yo ahora he hablado mucho de nuestras criticidades, pero también quiero, obviamente, por otro lado, yo lo veo, o sea, lo veo cotidianamente, que se hace mucho, se lucha mucho empresa por empresa, se lucha mucho puesto de trabajo por puesto de trabajo. Tenemos que ser, o sea, en un momento donde la comunicación nos come, porque obvio que no tenemos una capacidad comunicativa como puedan tener otras realidades. Pero yo creo que tenemos que empezar a conectar desde abajo todas estas luchas, ¿vale? Y lo tenemos que hacer seguramente pues a partir del mismo lugar de trabajo, de la misma empresa, como he dicho antes, o sea, uniendo, construyendo, ¿no?, una unificación de todos los trabajadores de la empresa madre con todos los de las subcontratas, a empresas con empresas del mismo sector. Y ahí es donde me lanzo un poquito más. Hemos perdido, yo creo, es verdad que todas las organizaciones sindicales forman parte de movimientos internacionales, de sindicales internacionales y tal, y que todas tenemos relaciones entre nosotras y tal, pero yo creo que esto se tiene que empezar a ver también desde abajo. O sea, tenemos ahora un sistema que no vale para todas, pero vale para muchas. Tantas de nuestras empresas son multinacionales, ¿vale? O sea, también aquí yo sé que digo cosas que son muy básicas, pero o empezamos a ponernos las pilas sobre esto también nosotros o llegamos siempre a poner parches, como decía antes.
muchas son multinacionales. Las decisiones se toman, si te va bien, en Alemania y si no te va bien, incluso fuera de nuestro continente. Y nosotros es verdad que hemos empezado a intentar estructurar nuestras relaciones, a intentar, bueno, ha habido un intento tímido ahí con la directiva, los comités empresariales europeos, pero claro, estamos todavía a cosas bastante tímidas, ¿eh? Y que seguramente no son para nosotros hoy instrumentos con los cuales podamos de verdad intentar condicionar lo que pasa en las multinacionales. Así que yo creo que ahí también, pues, mira, me voy a lanzar, incluso utilizando todas estas nuevas tecnologías que con el COVID nos hemos encontrado todos, o sea, un poquillo las usábamos antes, pero desde luego ahora con el COVID tenemos todos 8.000 plataformas instaladas en el ordenador, en el teléfono, sabemos conectarnos, sabemos desconectarnos, siempre con problemas técnicos obviamente en cada reunión, pero yo creo que tenemos que empezar también a organizar las luchas yendo un poquito más allá de las fronteras de nuestros propios países. Es un poquito como lo que decía antes de la empresa madre y las subcontratas, ¿vale? Que si los del comedor tienen un problema, sea el problema de todos. O sea, que si los de la sede polaca tienen un problema, sea un problema de todas las sedes de esa empresa en toda Europa. Que si los de España tienen un problema, los italianos no estén... o sea, la dirección italiana no esté tan tranquila porque tanto el problema es en España, que se le cree un problema también a los italianos, ¿vale? Y que se le cree un problema también a los ingleses y que se le cree, ¿vale? O sea, yo creo que tenemos que y creo que, bueno, pues mira, sí, utiliza todas estas tecnologías que estamos aprendiendo en este momento, pues a lo mejor podría ser un instrumento útil que podríamos empezar a utilizar para intentar construir todas estas conexiones. Y obviamente esto vale para las empresas, o sea, para la lucha dentro de las empresas, dentro de las multinacionales, porque o sea, de otra manera, como se dice aquí en Italia, no tocas la pelota, no te dejan tocar pelota, aquí todo se hace con el fútbol, obviamente. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a construir instrumentos con los que podamos de verdad incidir también en empresas que han cambiado piel, que han cambiado forma, ¿vale? Y lo mismo vale para todas las reivindicaciones sociales. ¿Vale? Me voy a tener en el espacio europeo, ¿vale? Que a lo mejor es el que en el que igual nos viene inmediatamente más fácil. Pero todas las reivindicaciones de carácter social, o sea, cuando nosotros pensamos en las reformas de las jubilaciones, de lo que hablaba Diego, ¿vale? Estamos siempre concentrados, porque obviamente es lo que nos cae a nosotros encima, en la reforma de las jubilaciones de nuestro propio país, ¿vale? Porque obviamente luego es la que nos regula a nosotros. Pero al final no podemos escondernos que esto no es que se lo inventa cada país, ¿vale? Esto viene de una línea que es una línea política y social europea, ¿vale? Y entonces, pues, digo yo, mira, el año pasado, y eso fue muy claro, estaban los jubilados españoles en la calle, los jubilados franceses en la calle y los jubilados italianos en la calle, esto que yo conozca. Porque a lo mejor había otros países que eran... ¿Por qué no había ninguna conexión? ¿No? O sea, ahora estoy haciendo una provocación, ¿vale? Y pasádmela como tal. Estoy haciendo una provocación. Pero, de verdad, o sea, tenemos que pensar que si ahora en toda Europa las jubilaciones han llegado a 67 y es así en Italia, en España y tal... pues a lo mejor no es todo cosecha del gobierno italiano o del gobierno español. O sea, a lo mejor tenemos que mirar un poquito más arriba, ¿no? Y si queremos mirar un poquito más arriba, pues tenemos que unirnos. Y también hay, yo creo que esto se puede hacer de tantas maneras, pero yo creo que los movimientos sindicales pueden tener un papel súper protagonista en esta cosa. O sea, lo deben tener desde mi punto de vista.
Y bueno, ya está. Yo la cierro aquí con esta última provocación. Espero no haberme enrollado muchísimo. Para nada, es un placer escucharte, María, es un placer. Yo creo que coincidimos totalmente, ¿no? Sobre el tema de, sobre todo, un riesgo, como dices, de que parezca un discurso básico, yo creo que no lo es, porque muchas veces dentro de esta cultura capitalista que lo que pretende es individualizar cualquier tipo de conflicto, hay que recordar y hay que recalcar constantemente esos conceptos básicos, ¿no? Como los que dices. Yo creo que es muy importante la socialización. El externo en las empresas, sino como tú muy bien has dicho, sus contratas y también a los territorios, ¿no? Al territorio en el que abarcan. Y como muy bien has dicho, yo creo que desde CGT siempre forma parte de nuestro ADN es participando en el internacionalismo, ¿no? Y desde abajo, siempre desde abajo, ¿no? Y porque siempre desde abajo es donde se va a generar y donde se va a poder crear esa estrategia en la que debemos trabajar. O no sé qué opinas y cuál. Ahora, Diego. ¿Has preguntado a mí o a Diego? ¿No? A Diego, a Diego. Ah. Perdón. Tienes puesto el micro, no te escuchamos. Tienes quitado, perdón. Hola de nuevo. A ver, de todo lo que ha comentado María, hay tres cositas que me gustaría intervenir. Ella hablaba, si al final nos ponemos a plantear una propuesta concreta de cómo queremos reducir la jornada, es evidente que tenemos que trabajar. Nosotros estamos viendo mucho debate sobre eso, ¿no? Porque no es lo mismo reducir la jornada diariamente a reducir días de jornada al año. No es lo mismo plantearnos si reducimos y la fábrica tampoco trabaja, o abrimos esa historia de que yo trabajo menos días, pero la fábrica está trabajando más días, con lo cual generamos dobles plantillas. Hay todo un debate que se está dando en lo concreto, o sea, en esa parte de táctica que es saber cómo nos enfrentamos a esa propuesta. Evidentemente, el núcleo del debate es si los empresarios van a querer repartir la riqueza, porque está claro que donde nos vamos a encontrar el problema es que decimos, venga, bajamos tanto de jornada, pero con el mismo salario. Y aquí es donde vamos a tener el enfrentamiento de clase, ¿no? La segunda cuestión es que es verdad que se está desregulando absolutamente todo el concepto del trabajo, ¿eh? En la cadena de producción de una fábrica, no. La cadena de producción de una fábrica no queda más remedio que entrar a la hora de inicio, salir a la hora de final y mientras tanto estar enganchado a la cadena, ¿no? O sea, estás ahí con los grilletes. Sin embargo, hay, no sé, un 40% de los puestos de trabajo del movimiento obrero que permite esta estrategia de las empresas, que en la empresa donde yo trabajo, en la SEAT, le han llamado, o le hemos llamado al final entre todos, trabajo por confianza, ¿eh? Es decir, se abre una historia de que, bueno, ahora nos vamos a llevar muy bien entre los jefes, los trabajadores y no sé qué. Y claro, nosotros ya de entrada entramos a esa negociación, pero poniendo desde el principio los riesgos que nosotros entendíamos que significaba la desregulación de determinados conceptos que al final, sí, haces un teletrabajo en tu casa, pero resulta que en tu casa empiezas a las 8 de la mañana como es normal y tendrías que acabar a las 4 de la tarde y son las 6 o las 7 de la tarde y te sigue llamando un jefe, oye, que hay un problema de no sé qué. Es decir, esa desregulación de la que tú hablabas también estamos intentando ponerle freno, ¿eh? Una de ellos es la desconexión digital. Porque claro, o sea, si te pueden llamar a las 12 de la noche, pues a ver, o sea, tendrá que haber un momento máximo en el que a ti no se te pueda llamar. Y la tercera cuestión tiene que ver con la subcontratación. Nosotros estamos, en el Estado español se está intentando, por parte de casi todos los sindicatos, que la reforma laboral que hizo Rajoy en el año 2012, el gobierno del PP, entró directamente a abrir absolutamente las posibilidades de la subcontratación. Se desreguló tanto que hay empresas de servicios que son el jefe
y una persona porque alguien de la empresa contratante les ha dicho, monta la empresa. Estamos en una situación que aquí no hace falta la camorra. Aquí el capitalismo es camorra. El capitalismo de siempre ha sido, si puedo robarte más, si puedo quedarme con la tuya, si puedo canibalizar la empresa que hay ahí con 50 trabajadores, yo monto uno, monto otra empresa, digo que es más barata. O sea, no hace falta criminalidad. Es el propio capitalismo el que genera situaciones verdaderamente aberrantes, de trabajadores que cobran 20.000 euros al año, pero sin embargo su empresa está cobrando 50 y a la empresa contratante le cuesta 80. Y tú dices, a ver, ¿dónde está aquí la historia? ¿No? Pues la historia está en que el trabajador trabaja en las peores condiciones para que 4 camorristas se lleven al final 10, 20, 30.000 euros sin hacer nada. Esa realidad la estamos viviendo en Telefónica, en los ayuntamientos, en las empresas constructoras, porque tienen ingenierías, gente con 2 o 3 idiomas y con no sé cuántos títulos de ingeniería y máster, porque están cobrando 25.000 euros al año. Cuando eso, por ejemplo, es el salario normal de un operario de la línea de la SEAT. Pero están trabajando en la SEAT. Que el ingeniero de SEAT pues puede cobrar 70.000 euros u 80.000 euros al año. Esa precarización absoluta está siendo para nosotros una guerra continua, y tenemos ahora mismo denuncias en los juzgados, tenemos ahora mismo gente despedida, gente que está luchando en la puerta, con una coordinadora de todas las empresas de Telefónica a nivel nacional, que hace 8 años convocamos una huelga, la CGT en solitario en todo el Estado español contra esa subcontratación. Es decir, estamos viviendo la misma realidad. Y yo creo que, pues, para acabar esta intervención, la cuestión que yo creo que es importante es que en todos los sindicatos y en los nuestros, que no son demasiado grandes, sí que tenemos que tener muy claro qué es la táctica y qué es la estrategia. Y la táctica es la lucha diaria en el puesto de trabajo, a ver qué es lo que hacemos ante un despido, a ver qué es lo que hacemos ante una negociación, pero los sindicatos debemos de tener estrategia a 20 años, a 25 años. Debemos de saber por dónde van los tiros para preparar, para formar. Yo me voy a quedar en eso, estoy a punto ya de jubilarme y creo que la gente que tenemos más experiencia debemos precisamente hacer esa labor de formación de los nuevos y de las nuevas delegadas, porque en los últimos 30 años o 40 años hemos dejado de transmitir los principios de la clase obrera. Hay gente joven ahora mismo a la que se le tiene que enseñar prácticamente desde el principio. No ha habido una transmisión generacional de los padres a los hijos de los principios de defensa delante del empresario, de no aceptar las discriminaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que nuestra formación es uno de los pilares para que la estrategia de los sindicatos como el nuestro o como los nuestros empiece a existir, porque hasta ahora, desgraciadamente, nos ha tocado estar de bombero, ¿no? Y apagar todos los fuegos donde salen y a ver qué hacemos aquí, a ver qué hacemos allí. Y posiblemente es un hándicap que tenemos para enfrentarnos a la otra clase. Gracias, Diego. Yo creo que es un poco también, encuentro muchas similitudes, ¿no? ¿Sabes? También con el tema de la flexibilidad, ¿no? Como decía María, y como me voy a quedar con esa frase de Diego, ¿no? El capitalismo es camorra, ¿no? Yo creo que lo define, lo define completamente, ¿no? Es un poco sobre la flexibilidad que comentaba María, que digamos que con la que impone, ¿no? A la clase trabajadora en Italia sobre la falta de horario y sobre que es un poco la actitud que también evidentemente se camina mucho sobre todo por la facilidad que, siendo críticos ya no solo también con nosotros, sino con el movimiento sindical en el Estado español, con la facilidad con la que se introducen en demasiadas empresas. Entonces, bueno, también me gustaría mucho recalcar, ¿no? Tanto digo que sé que es secretario de formación en FESIC, como María, que también lo ha comentado varias veces, el tema de la formación. El tema de la formación es elemental. Y mira, hay un comentario aquí en el chat que, bueno, que digamos que invoca un poco la facilidad de comunicar, ¿no?
para volver a poner sobre la mesa todas las reivindicaciones históricas de las organizaciones sindicales alternativas. Yo creo que también eso es algo vital. Destacando la urgencia de adaptarlo a los nuevos tiempos para materializarlo, pasando por la integración de las más precarias, que es un poco lo que hablaba María sobre las subcontratas, ¿no? Y participar en los movimientos sociales para no olvidarnos de nadie, perdón. Y el empoderamiento desde la base de la clase trabajadora. Creo la semana pasada cuando hablábamos con Yayo Herrero nos comentaba que los sindicatos no solamente estábamos para representar a los trabajadores que están en una empresa, ¿no? Sino para representar a la clase trabajadora en general. Y esa clase trabajadora también se encuentra en las subcontratas y se encuentran en los falsos autónomos, como estamos viendo con el tema de riders y demás. Y creo que también ahí es donde influye y donde debe ser importante la socialización de nuestra acción sindical al territorio. ¿Qué opinas, María? No, yo estoy muy de acuerdo obviamente con todo lo que habéis dicho. Pero yo creo que estamos en un momento muy delicado también, ¿no? Que igual tampoco lo hemos tocado hasta ahora, lo ha tocado un poquillo ahora Diego. Pero obviamente lo que os contaba de la patronal italiana que pretende desvincular el horario de trabajo de los salarios, obviamente esto es una idea de ellos que así, muy provocatoriamente nos han lanzado ahora con esta nueva presidencia de la patronal. Pero es una provocación que, atención, porque puede ser más que esto. O sea, que decir que en un momento histórico en el que estamos, lo que hemos visto es que con esta emergencia sanitaria que ha habido, ¿no? Pues nos hemos encontrado todos, pum, mandados a trabajar a casa, ¿vale? Los que podían, ¿eh? Porque esto también es una cuestión de niveles del mercado del trabajo, porque hay quien el trabajo desde casa no lo puede hacer, ¿vale? Toda la parte obrera o mucha parte de servicios, está claro que no tienen acceso a este tipo de trabajo. Pero la parte que tiene acceso, que cada vez es más también en nuestras sociedades, se ha encontrado directamente de un día a otro a ir a trabajar a casa, ¿vale? Y se ha encontrado ir a trabajar a casa sin ningún tipo de regulación, ¿no? Porque aquí todo es a llamarlo smart working, teletrabajo, bla, bla, no es esto. No lo es, ¿vale? Y yo creo que a lo mejor nos hemos equivocado todos en cómo lo hemos llamado y ahora nos encontramos problemas para gestionar, porque esto no es smart working, o sea, no es trabajo ágil y no es teletrabajo, ¿vale? A lo mejor si lo hubiéramos llamado desde el principio trabajo de emergencia, igual nos hubiera ayudado un poco, porque llamar a las cosas bien a veces luego ayuda también a razonar bien. Y eso que decía Diego, si tú te encuentras en tu casa, no te han dado nada, porque mientras el teletrabajo es otra cosa y está muy regulado y tiene todas sus previsiones también a nivel de salud y seguridad laboral, esto que estamos haciendo es que es otra cosa. Es decir, tú te has ido a tu casa y la conexión es tuya y el ordenador es tuyo y te llaman a cualquier hora y, como decía Diego, o eres tú que de todas maneras te conectas a todas horas porque no tienes vínculos y sabemos las presiones que poi, ¿no? Que luego reciben los trabajadores y las trabajadoras. Te conectas estás sentado mal, estás con la luz mal, o sea, que parecen tonterías, pero que no lo son, porque esto se ha convertido en una cosa que no ha durado un mes, ¿vale? Y no va a durar un mes. Y está completamente desregulado. Aquí lo que está pasando, y yo os digo lo que está pasando en Italia. En Italia las empresas que cuando a lo mejor alguien decía, bueno, pero yo qué sé, considerad también el trabajo ágil, pues porque puede ser una medida de conciliación útil, con todo el problema que supone para nosotros organizaciones sindicales, porque para mí que la gente no esté en el lugar de trabajo me pone tantas preguntas, tantas. Pero yo tampoco puedo, o sea, yo lo veo que de todas maneras, a lo mejor para algunas personas estar un día a casa, ¿vale? Pues puede ser una cosa que le ayuda en la conciliación, es una cosa que también
a nivel de ecosistema tiene un impacto positivo, ¿vale? O sea, no nos vamos a esconder estas cosas. Estamos hablando de un día de 4, o yo qué sé, un día al mes, 2 meses al mes, vale, esto es otra cosa. Ahora estamos en casa completamente y las empresas que cuando tú les decías, oye, pues mira, a lo mejor podíamos intentar, ¿no?, negociar un acuerdo para regular esta cosa porque a lo mejor hay una persona, 2 personas que están en una condición tal y decían, ay, no, absolutamente no, a mí esto no me gusta. No tanto por la dirección de arriba de las empresas, sino por toda la parte de los, permitidme llamarle así un poco irrespetuosamente, todos los jefecillos intermedios, ¿no? ¿Vale? Que necesitan ver a las personas, que necesitan controlar a las personas, ¿no? Físicamente. Pues no se podía hablar de esto, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que ha pasado toda esta emergencia y las empresas, a la parte de arriba, con sus números, han visto que la gente está a casa y ha trabajado más de lo que me trabajaban cuando estaban en la oficina. Atención, porque a mí esto del laboro ágil me encanta, ¿vale? Y entonces ahora nos las encontramos que están, bueno, intentando promover esta cosa del laboro ágil. Oye, ahora cuando se acabe esto del COVID y tal, pero vamos a poner sobre la mesa acuerdos de trabajo ágil, porque claro, y tú cierras los edificios y no pagas luz y no pagas los porteros y no pagas siempre por ir a los subcontratas que están y no pagas a los trabajadores del comedor y no pagas a los trabajadores de la limpieza, ¿vale? Las empresas han visto que no solo ahorran, sino que además la gente trabaja más. Pues atención, porque ahí tenemos un desafío muy importante, ¿eh? Que en cuanto se acabe esta emergencia del COVID, nos lo vamos a encontrar ahí. No seguramente para la parte obrera de la industria o para la parte obrera de los servicios, pero sí para toda una parte de trabajadores y trabajadoras. Y atención, porque esto seguramente que puede parecer una cosa muy bonita y que seguramente, a ver, aquí los trabajadores y las trabajadoras se han dividido en quien le ha parecido estupenda esta experiencia de trabajar desde casa y quien le ha parecido un infierno, ¿vale? Esto seguramente pues va acompañado también con las situaciones de cada uno, ¿eh? Porque si yo tengo una casa estupenda, los hijos mayores o no tengo hijos, tengo espacio, tengo buena conexión, tengo un lugar donde ponerme, pues a lo mejor ha sido una experiencia estupenda, ¿vale? Si yo tengo una casa de 50 metros cuadrados, donde tengo hijos, donde tengo a lo mejor a mi pareja que está también teletrabajando y yo termino en la mesa de la cocina, porque esto es, ¿vale? Yo termino en la mesa de la cocina 8 horas así, ¿eh? Pues a lo mejor digo, no, dejadme volver a la oficina, por favor. Pero es verdad que una parte de los trabajadores, pues, oye, te dicen, oye, pues yo creo que con poca visión también, ¿no? O sea, decir que esto puede parecer muy bonito a corto plazo, es muy cómodo porque a lo mejor yo estoy con el jersey y toda pintada y peinada tal y debajo tengo el pijama y vosotros no lo sabéis. Y puede ser muy cómodo, puede ser tal, pero yo creo que obviamente va a recortar todo lo que es la socialidad en el trabajo, o sea, hay todos otros puntos de lo que es nuestro trabajo, todo, más allá de si nos gusta o no nos gusta lo que hacemos o lo hacemos solo para vivir o lo hacemos solo para llevar dinero a casa, pero hay toda una cuestión relacional en el trabajo que seguramente es fundamental. Y entonces yo creo, pues, ¿sabes? Que sí, que yo entiendo lo que me dicen, pero veo también muchos puntos críticos. Y creo que este va a ser uno de los desafíos que nos vamos a encontrar encima de la mesa en cuanto se acabe la emergencia, porque nos van a pedir, obviamente, de aumentar al menos en Italia, nos van a pedir de aumentar esta cosa. Entonces, yo creo que también ahí empecemos a pensar en tácticas y en estrategias, como decía Diego. Sí, trabajar sobre todo en una regulación, ¿no?, del mal llamado teletrabajo. Mira, nos comentan por el chat
Dicen, el teletrabajo no es una medida de conciliación. Nosotras mismas hemos suplicado el teletrabajo como mal menor ante la inacción de aplicar permisos retribuidos para conciliar con una crisis, ¿no? O sea, que también se vende como una medida de conciliación, pero como bien has puesto en varios ejemplos, María, tampoco, a lo mejor acaba suplicando también, ¿no?, el volver a la oficina. Claro, claro, o sea, es así, o sea, que decir, la conciliación es otra cosa, y la conciliación pasa por otras cosas, y también ahí, no me quiero repetir, pero es que la conciliación no puede ser una medida de una empresa, la conciliación es un cambio social también, ¿eh? ¿Vale? O sea, la conciliación son tantas cosas, pero está claro que en una situación como la que vivimos las mujeres en este momento, que toda esa parte que tiene que estar detrás, ¿no?, de la conciliación, que tendría que ser no solo un problema mío, sino un problema también de la otra mitad de la sociedad. Está claro que en la situación en la que nos encontramos, pues un día trabajando en casa, pues uno dice, wow, ¿sabes? No corro, no salto, no... Pero está claro, lo que decían en la chat es, obviamente es así, la conciliación no es eso. Otra cosa es que en la situación en la que nos encontramos, pues eso, intentemos arañar cualquier cosa para poder un poquito, seguramente, simplificarnos la vida, pero está claro que conciliación es otra cosa. ¿Qué decías, Diego? Sino que es muy difícil que esos camorristas con los que nos peleamos cada día entiendan lo que es el concepto de conciliación. Estamos viviendo día a día que simplemente porque muchas mujeres tienen hijos y se les ocurre pedir permiso de maternidad o reducen la jornada, no sé qué, ya pierden su puesto de trabajo, ya no les dan más categoría. Entonces, claro, el concepto realmente que decía María ahora de que tiene que haber un cambio social, es que mientras los capitalistas sean lo que son, y desgraciadamente está en su ADN el buscar el máximo de beneficio como sea, importándole muy poco las realidades, pues nos están obligando a que, aun teniendo unas leyes que las empresas tienen que aplicar, nos vemos obligados y obligadas fundamentalmente a ir a los juzgados para que te den lo que marca la ley, que es de obligado cumplimiento a la hora de las realidades de conciliación cuando tienes un hijo o una hija, ¿no? Es que estamos en una situación que bueno, es como una hidra, ¿no? O sea, tienes miles de problemas que te están planteando cada día y que evidentemente, un poco para concretar alguna conclusión que nos pueda unir todo lo que se estaba hablando, ¿no? Es decir, cada vez más es necesario que en los sindicatos tengamos una estrategia clara a nivel social e intentemos abstraernos del día a día para poder planificar y luego formar y dar esos planteamientos a nuestros compañeros y compañeras en las secciones sindicales, porque haya una interacción entre la táctica y la estrategia, porque si no, en la táctica solo estamos perdidos. Completamente de acuerdo, Diego. Bueno, pues si no tenéis dudas por el chat, no os quisiera robar mucho más tiempo, compañeros, compañeras, María.